Entonces, ahora vamos a primero escuchar una exposición que nos va a hacer Rubén a partir de unos trabajos que él está elaborando y posteriormente vamos a realizar el conversatorio. Rubén. Gracias. No sé si se escucha bien. ¿Me confirman? Sí. Em, Bien, les voy a presentar probablemente el tema que va a gatillar el debate que podamos tener, ¿no? Me parece bien la dinámica. Ustedes tienen atrás en pantalla algunos enlaces que pueden revisar, fundamentalmente en lo que se refiere a guionchile.cl, que es el núcleo de investigación que he venido eh, liderando, entre comillas, ¿no? Alguien tiene que hacerse responsable siempre de estos núcleos junto a otros investigadores del campo. Tienen ustedes también acá los proyectos asociados, los proyectos que hemos realizado previamente. Les voy a explicar por qué hemos llegado al estudio del cómic sin haber estado en este ámbito. Concretamente, hace algunos años atrás nos propusimos analizar cuáles eran los estándares profesionales y los principios dramatúrgicos aplicados al cine chileno de ficción de la última década. Analizamos las películas del año 2003 al 2013 y posteriormente un fondo irregular que nos tomó 4 años, en donde buscamos describir la forma, cómo se enseñaba guión en las escuelas de cine y audiovisual, ¿no? Y ahí, bueno, aparecieron varias sorpresas eh, y yo creo que mucho de lo que descubrimos acá nos despertó la curiosidad de cómo esto se aplica en el mundo de la historieta, ¿no? Eh, esta cita de Eduardo Galeano yo creo que refleja el interés de todos aquellos que de alguna manera nos hemos sentido atrapados por el arte de contar historias, lo que hoy día se conoce como el storytelling, que está también muy de moda en el marketing digital, en las escuelas de publicidad, en fin. Yo hago en la universidad un curso de introducción al storytelling y una de las cosas que se enseña a los estudiantes es precisamente que, y esto de pronto choca, ¿no? Que no hay temor en afirmar que hay buenas y malas historias, y también hay buenos y malos contadores de historias, ¿no? Y eso no tiene que ser motivo de vergüenza, ¿no? Y esto uno habitualmente lo observa con el tío que llega, ¿no? A fines de año, eh, los dos tíos, digamos, el tío que es corresponsal de guerra y que estuvo durante los últimos 3 años eh, viajando por el mundo, y el tío que trabaja sin desmerecer, digamos, en un cajero en una plaza de peaje, ¿no? Instintivamente, a lo mejor los sobrinos van a querer sentarse al lado de ese tío que trabaja como corresponsal, porque probablemente va a tener muchas grandes historias que contar. Pero pueden llevarse sorpresas, A lo mejor ese tío que trabaja en la plaza de peaje puede también tener muchas historias que contar. Y por lo tanto, más que la experiencia, está en el modo. Y lo que nosotros aprendimos en estos proyectos de investigación es que en el ámbito audiovisual importa mucho el modo, la forma como se cuentan las historias, ¿no? De tal manera que cuando hablamos de guión, no debiéramos quedarnos con esa idea de que el guión es solamente el formato, es el esquema, ¿no? Ese texto rápido, previo, que posteriormente el ilustrador va a tratar de completar, va a tratar de enriquecer, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver en la pantalla, lo que nosotros esperamos en esta nueva etapa, en un proyecto que todavía no tiene financiamiento, y ustedes saben que eso también define cuánto uno puede demorar el proceso de investigación. Cuando un proyecto tiene plata, hay dinero para contratar ayudantes, hay dinero para dejar de hacer otras cosas, ¿no? Mientras no haya dinero, uno puede demorar mucho más el proceso. Pero la idea es que este año comencemos con la documentación, con todo lo que se ha publicado en Chile respecto a cómic y a historieta. Hay digamos, un primer acercamiento que nos dice que hay muy poco, prácticamente nada, y hay, de hecho, muy poco en literatura en español, ¿no? Eh, ¿qué nos motiva?
las dudas del principiante hemos definido de alguna manera, porque observamos que muchos de los principios aplicados al análisis de la narrativa audiovisual son empleados por quienes escriben historietas, pero con carencias y muchas preguntas que se supone se realizan en un trabajo colaborativo, pero que no tiene fórmulas dogmáticas, ¿no? Y eso da cuenta también de la posición que tiene, por ejemplo, el cine o la televisión versus el cómic desde el punto de vista de su construcción como industria, ¿no? ¿Por qué existe el guión en el cine? Porque hay un productor que necesita primero conocer la historia que va a ser financiada y antes de ser realizada. Como el cine es un arte caro, el guión tiene que ser presentado y como no sabemos cuál es el director que nos va a tocar, hay un formato estandarizado. De tal manera que al estudiante de cine, en el guión, curso de guión 1, 2 y 3, se le enseña cómo escribir un guión profesional. En términos de extensión, en términos de estructura, en términos de cómo debe ir, ¿cierto?, una descripción, el diálogo, etcétera, etcétera. Hay programas gratuitos o pagados en Internet que ayudan a toda esta generación de este tipo de trabajo. Y lo que se le enseña a ese estudiante desde el día 1, que una página de guión equivale a 1 minuto de película. Y eso es aquí y en cualquier parte del mundo. Eso no ocurre en el mundo de la historieta, ¿no? Precisamente porque es un arte no industrializada, en donde todavía hay muchas preguntas que hacer, ¿no? Entonces, imagínense alguna de las personas que nos está escuchando en este momento a través de la transmisión, tiene una historia que quiere llevar, que quiere transformar en cómic, y no sabe cómo. Y las cosas que ha escuchado son terribles, ¿no? Consíguete un dibujante que no sea tan mañoso, ¿no? Existe esta figura de que los dibujantes tienen ciertas mañas, ¿no? Y que no trabajan con algunas estructuras, ¿no es cierto?, de guión, que dibujantes que no aceptan que el guionista que les indique el plano o que les indique el detalle de los personajes, ¿no? Hay todo yo diría, una fábula respecto a esto que ocurre de distinta manera en el ámbito audiovisual. ¿Cuáles son las decisiones que entrego al dibujante? ¿Es un acto colaborativo? ¿Es 50 y 50? ¿Cuál es el trabajo que realmente vale más o no? En el cine está claro. En el cine el dueño y el rey es el director, ¿no? Y eso ha generado también una situación dentro de los guionistas de la industria que se han sentido desplazados. En el cómic la situación se ha manejado de distinta manera y hoy día podemos ver que al menos el reconocimiento es un reconocimiento que se supone que es de un 50 y 50, ¿no? Pero son cuestiones que van entrampando la forma como se hace el trabajo, ¿no? Y por último, dentro de esta gran preocupación que puede tener un guionista que no tiene habilidades en el dibujo, entendámoslo así, porque el que tiene habilidades como ilustrador no va a tener problema en poder contar sus propias historias, ¿no? Pero aquel dibujante, aquel narrador que no quiere escribir una novela, que no quiere escribir un cuento, que no quiere escribir una obra de teatro, que está convencido de que su historia tiene que ser llevada a través de un formato de imagen secuencial, no sabe cómo hacerlo y cuando consulta textos especializados, sabe encontrar con que en idioma español, incluso es parte de lo que nosotros encontramos en los proyectos, más de 100 títulos están dedicados al lenguaje audiovisual. O sea, estamos hablando de manuales de guión que están centrados exclusivamente al ámbito del lenguaje audiovisual. Entonces, hay que partir, ¿no es cierto?, de lo básico respecto a que hay un reconocimiento que es el lenguaje de la historieta y por lo tanto escribir un guión para cómic no es lo mismo que escribir un guión para una película o para una serie de televisión. Partamos de esa constatación que puede ser obvia, pero vale la pena recordarlo porque tiene sus propias particularidades y esas particularidades se sostienen en la manera, en el fundamento, incluso en la unidad mínima, en la unidad mínima narrativa que tiene la historieta desde el punto de vista del análisis, ¿no? Yo me he dedicado a la semiótica los últimos años y una de las cosas que es interesante cuando uno hace la revisión, por ejemplo, de la semiótica del cine versus la semiótica del cómic, es que durante muchos años, en la década de los 70, los semiólogos franceses se tomaban la cabeza tratando de descomponer la unidad mínima del lenguaje audiovisual, llegando a la conclusión, como dijo Christian Metz,
que la unidad mínima de análisis es la película completa. O sea, si analizamos los fotogramas, no estamos descomponiendo, pero estamos quitándole la esencia del lenguaje audiovisual, que es el montaje. Una imagen yuxtapuesta a otra imagen que como conclusión me genera otra cosa distinta. En el caso del cómic hay al menos un acuerdo teórico de que la unidad mínima de análisis es la viñeta, ¿no? Que si seguimos descomponiendo la viñeta, ya entramos a un análisis que deja de ser cómic, ¿no? El punto está en que para que una viñeta tenga sentido desde el punto de vista de la acción, yo necesito vincularla secuencialmente con una viñeta anterior o una viñeta posterior, o incluso con la página completa. Por lo tanto, eso también es discutible desde el punto de vista de las habilidades que debe tener ese narrador para poder contar en un texto que no es un texto acabado, es un texto transitorio, pero que es pensado en imágenes fijas y secuenciales, ¿no? ¿Cuál es la premisa que nosotros planteamos para comenzar este análisis, esta discusión, este debate en estos años que vienen como núcleo de investigación? Partimos de la tesis que el guión es una partitura, independientemente si es para audiovisual o no. Es una partitura que es confeccionada para que otros la ejecuten. Puede ser un músico, puede ser un cineasta, puede ser un dibujante, y por lo tanto su naturaleza lo convierte en un documento transitorio, que no está hecho para ser publicado, no está hecho para ser difundido, a menos que en un compilatorio, ¿cierto?, el storyboard, el guión, sea parte, ¿no es cierto?, del proceso creativo, ¿no?, como muestra. Pero uno cuando uno compra un cómic, no está interesado, a menos que sea un coleccionista, uno no está interesado en el guión. Hay hoy día textos que entregan ese tipo de detalle. Pero la particularidad del guión es que es un texto que nace para ser traducido. Y esto hay que plantearlo de esa manera, porque desde el punto de vista del lenguaje que nos entrega el cómic, vendría siendo válido al menos esta definición que yo propongo, que al menos podemos seguir trabajándola, que es la siguiente, ¿no? ¿Cómo vamos a entender un guión para cómic? Es un texto no definitivo, listo para ser completado, entiéndase por el equipo de ilustradores, de coloristas, etcétera, en el que una historia es pensada en imágenes fijas secuenciales. ¿Y esto por qué es importante? Porque esa misma persona que nos puede estar escuchando, que quiere escribir una historia para el cómic, puede tener la tentación de escribir un texto en prosa, puede tener la tentación de escribir un cuento, y ese cuento, que puede tener una extensión de 1 o 2 páginas, se le entrega al dibujante para que ese dibujante la interprete o, diríamos, la adapte. Eso en términos técnicos no es un guión, es una adaptación, ¿no? Entonces, ¿cuál es el límite? ¿En qué momento ese texto deja de ser un texto completo, entendido íntegramente, y comienza a ser un texto que está hecho para ser completamente llenado, completado por otra persona? Que en el caso del audiovisual se entiende que es todo el equipo de realización, director, productores, director de fotografía, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso, si uno hace una comparación entre el diseño de los personajes, la manera como esos personajes en el guión están explicados, están descritos, uno también podría establecer un vínculo y una asociación en lo que pasa con el casting de actores, por ejemplo, ¿no? Un guionista está pensando, y eso ha ocurrido en la historia del cine, muchos guionistas escriben su historia pensando en que determinado actor o actriz interprete ese papel. De tal manera que las acciones, las situaciones que están hechas, que están construidas para ese personaje, se basan, ¿no es cierto?, en algo distinto. ¿Cómo es el guión entonces de una historieta? ¿No? Diríamos que hay breves indicaciones, breves o no tan breves indicaciones, diálogos, descripción de planos, con detalle o menor detalle, bosquejos, llamadas telefónicas, hoy día podemos decir videollamadas, apreciaciones generales con mayor o menor libertad, son algunas de las posibilidades en una relación
que dista mucho de ser conocida y es una relación que se va consolidando dependiendo del tipo de armonía o el tipo de trabajo que exista entre el guionista y el dibujante, ¿no? Esa dupla, ese trabajo de dupla, muchas veces incluso ni siquiera se repite, ¿no? Hemos conocido, a partir de la lectura de algunos guionistas de renombre, estoy pensando en unos autores que a mí personalmente me gusta, que es Alejandro Jodorowsky. Cuando uno lee a Jodorowsky, él también se adapta a sus dibujantes, ¿no? El Jodorowsky guionista no es el mismo para Moebius o Juan Jiménez, ¿no? Hay también una serie de adecuaciones. Y eso hace que el estudio del guión, en términos de formato, sea complejo porque entrega un abanico de posibilidades, ¿no? Bueno, desde el punto de vista de lo que podemos entregar visualmente, tienen ustedes acá, ¿no es cierto?, un esquema de lo que podría ser considerado un guión en términos más profesionales, sobre todo cuando uno tiene que entregar un formato escrito para un grupo de dibujantes de una revista más o menos conocida, en donde no hay un vínculo muy directo con los artistas, o la imagen que ustedes tienen a la derecha, ¿no? A modo de ejemplo, ¿no?, y para no tener problemas con los derechos de autor, lo que me pasó con el primer guión de cómic que me tocó escribir para la revista Insomnia Comics de Concepción, con dibujo de Jorge Vivanco, ustedes tienen ahí la portadilla de la historia. El formato era bastante clásico. Claro, yo había hecho un máster en guión de cine y por lo tanto eso también me ayudó. Ustedes tienen a la izquierda, en la primera página del guión, con una primera descripción de los personajes. Yo me imaginé a los personajes y Jorge me pidió que lo describiera. No quería tener tanta libertad, ¿no? Era parte y después podíamos entrar a negociar, podíamos entrar a discutir. La descripción de la atmósfera visual. Entonces yo incorporé acá uso de sombra, arquitectura clásica, amplios pasillos, ¿no? Es parte de la descripción general que uno puede entregar en un formato que algunos dibujantes no pueden a lo mejor entender muy bien, porque es como te están quitando un poquito la libertad también, ¿no? Bueno, con una precisión en la página, con una precisión en si es interior o exterior, desde el punto de vista del plano, y el storyboard que me entrega Jorge, ustedes tienen, ¿no?, la imagen a mano derecha, y finalmente lo que pasa entre ese primer bosquejo con el resultado de la primera página, ¿no? Entonces, en ese camino, si ustedes se fijan, en ese camino tenemos una labor de traducción en donde era importante el nivel de relación entre el guionista y el dibujante. O el caso de la batalla de Cló, también para Insomnia. Aquí trabajé con el dibujante Cristian Barbosa de Paraguay. Tienen ustedes la portadilla. Y en nuestra primera reunión, una vez que Cristian conoció el guión, tuvimos una reunión por Zoom en donde él me presentó cómo él estaba imaginando los personajes, ¿no? Era esa conversación natural que se da y que hoy día la tecnología lo permite, ¿no? Eso generó un bosquejo, ¿no?, un storyboard de parte, en este caso, de Cristian, tanto en lo que ustedes ven a mano izquierda y posteriormente a mano derecha la primera página del cómic, ¿no? ¿Por qué les muestro esto, no? En definitiva, porque estamos hablando de competencias textuales narrativas. Y si uno tuviese que definir, en definitiva, cuáles son las habilidades de ese narrador que es capaz de pensar en imágenes, bueno, yo creo que lo principal es alguien que tenga capacidad para construir textos que puedan permitir narrar eventos de manera oral, dialogal, monologal, oral, escrita, ¿no?, de distinta manera. Yo creo que todos acá, los que estamos presentes y los que nos están escuchando, tenemos habilidades narrativas. Si yo les pregunto qué hicieron el fin de semana pasado, todos estamos en condiciones, con menor o menor gracia, de contar qué nos pasó el fin de semana, ¿cierto? Bueno, por razones de tiempo no quiero extenderme ni profundizar en el caso de las 1001 noches, pero si ustedes han tenido la posibilidad de ver, de leer los cuentos de las 1001 noches o las adaptaciones cinematográficas, el caso de Sherezade es espectacular, ¿no?, como un elemento de storytelling que no solamente evita su muerte. Ustedes conocen el caso de
de este sultán que había sido traicionado por su mujer, por su esposa, y él decide vengarse contra todo el género femenino, y por lo tanto a partir de ahí, bueno, manda a matar a su mujer, y a partir de ahí decide que todos los días se casa con una nueva esposa, y se acuesta con ella, y el día siguiente es asesinada. Ese es el orden del sultán. Bueno, evidentemente que todas las mujeres del reino no quieren ser esposas del sultán, hasta que toca el turno a Sherezade, que además dio el nombre de una telenovela turca que tuvo mucho éxito acá en Chile, y Sherezade, usando la estrategia del storytelling, finalmente logra que su esposo le perdone noche tras noche, porque empieza a contarle una historia que no acaba, y le cuenta esta historia durante 1001 noches. Ese es el nombre, ¿no es cierto?, de esta historia, y este es un clásico de cómo uno puede lograr mantener la atención, ¿no es cierto?, de la audiencia cuando quiere saber qué es lo que pasa con el personaje. Y es la gracia de la historieta, en sus orígenes, ¿no? Es la gracia de estas tiras, no cómicas, sino que de estas tiras que los periódicos iban publicando, en donde los lectores querían saber qué es lo que iba a pasar semana tras semana, ¿no? Y por lo tanto tenía que terminar, así como los término de temporada de las series de Netflix, tenía que terminar generando una hambre dramática, para que la audiencia quisiera saber qué es lo que iba a pasar. Y por lo tanto, cuando estamos hablando de guiones, para el formato que queramos hablar, estamos precisamente no solo hablando de estructura, de formato, de cómo se escriben los diálogos, de cómo se hacen las precisiones, sino también de tener esta capacidad de construir historias que generan buenos relatos y audiencias que van a ser, en definitiva, audiencias cautivas, ¿no? Por lo tanto, el relato debe ser entendido como una forma textual de contar la historia. Es estructura, son normas, son modos. Sabemos hoy día que no es lo mismo que lo que ocurre en la última viñeta antes de dar vuelta a la página en un libro, ¿no?, en una novela gráfica. Porque esa sorpresa, ese elemento narrativo debe estar presente en esa planificación, ¿no? Y eso es parte del guión, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nos han enseñado los manuales de guión? Estructura, principios dramatúrgicos, véase la poética de Aristóteles, cómo se construyen los personajes, argumentos morales, situaciones dramáticas, y sobre todo mantener la atención y la curiosidad de la audiencia, ¿no? Me voy a saltar un par de diapos por razones de tiempo, pero solamente mencionar a aquellos que les interesa la teoría. Googleen a George Polti y las 36 situaciones dramáticas, un texto publicado, fíjense, en el año 1895, en donde él hace un registro de los nudos dramáticos, de los temas respecto a los cuales las historias estaban centrándose en las novelas y los cuentos populares. Si uno revisa súplica, rescate, desastre, rebelión, enigma, secuestro, venganza, locura, adulterio, estamos hablando de los mismos temas que cuentan las historias del día de hoy, ¿no? Por lo tanto, cuando uno tiene que profundizar en la teoría, uno se va a los clásicos. No hay nada nuevo bajo el sol en ese sentido. Lo nuevo es la forma, cómo se resuelve el conflicto, ¿no? Cómo ese hambre de venganza finalmente nos lleva a construir el personaje. Bueno, y finalmente como una manera también de dar pie a la discusión, yo creo que dentro de las reflexiones preliminares que podamos nosotros llevar a cabo y plantear en el tema que nos convoca, es que el lenguaje del cómic tiene ciertas particularidades que son únicas para este arte que quiere ser industrial de alguna manera, y digo quiere ser industrial porque todos quienes hemos pasado escribiendo guiones nos gustaría vivir de esto. Nos gustaría dejar, a lo mejor, o tener menos clases en la universidad y poder publicar y vender mucho más. Por lo tanto, hay una aspiración, ¿no? Hay formatos y modelos de guión que deben ser comprendidos. ¿Cómo están los argumentos morales? La premisa que se le enseña al estudiante de guión en la primera clase. ¿Cuál es el motivo de tu historia? No da lo mismo que si tú tienes a dos personas que tienen un amor imposible, no da lo mismo que esas personas terminen juntas o separadas. ¿Cuál es la diferencia en tu premisa? Si tú crees que el amor todo lo puede, van a terminar juntas. Si tú crees que el amor es un invento del contrato social, van a terminar separadas. Por lo tanto, es importante la premisa. Y eso es un principio dramatúrgico que está presente en la enseñanza del guión. En fin, el contexto industrial,
los métodos, las rutinas, la relación con los editores, que probablemente es parte de lo que podamos discutir a continuación, ¿no? Lo dejo con algunos links, algunos trabajos, más que links, que son para quienes les interese profundizar alguna publicación de mi autoría que están centradas en el ámbito de la teoría del guión, sobre todo las dos primeras que están allí, que no se aplican solo a cine o audiovisual, es teoría de guión en términos generales, y la tercera, cuyos fundamentos también pueden ayudar a comprender la situación de la industria del cómic en nuestro país. Muchas gracias. Rubén, encontré súper interesante esta idea que hablabas tú de la idea de la traducción, ¿no? Y pensaba en este concepto que me gusta mucho de la idea del éxfrasis, ¿no? Porque el éxfrasis es este concepto griego de que un elemento visual se pasa al escrito, ¿no? Por ejemplo, citando a Enrique Lin de nuevo, él hace un ejercicio de éxfrasis muy bonito a partir de Manhattan, donde hace esta descripción, por ejemplo, de los cuadros de Bacon, etc. Entonces, me imagino que esta parte de la traducción que decías tú que tiene que ser un guionista, también tiene que ver con un proceso como exfrático, pero es como una éxfrasis antes que exista, ¿no? Que es como, y eso es como bien interesante. A ver, yo creo que una de las primeras cosas que se le enseña a todo guionista es que tiene que matar su ego. Porque si va a vivir del ego, mejor que se dedique a ser un novelista y vender, digamos, bestsellers, ¿no? Claramente. ¿Y por qué lo digo? Porque desde el momento en que uno comienza a plasmar esa idea de historia, qué tan específica, qué tan larga, qué tan corta, eso es variable, ¿no? Es variable. Uno parte de la base de que va a haber un equipo de personas que va a tomar ese texto inacabado y lo va a completar. Y aquí quiero usar un párrafo de un texto que publiqué hace algunos años respecto a lo que significa la palabra traducir, ¿no? Etimológicamente, traducir significa conducir, trasladar, hacer cruzar o pasar de un lado a otro. De hecho, en un texto de la década de los 80, Humberto Eco publica decir casi lo mismo, que precisamente aborda el tema de la traducción. ¿Qué significa decir casi lo mismo? Decir algo, pero en otros términos, con otras palabras, ¿no? Y lo que hace el ilustrador es tratar de decir lo mismo, meterse en la cabeza, pero como no lo puede hacer, el guionista tiene que dar todas las facilidades para que ese dibujante sepa qué camino cruzar, ¿no? Entonces, si uno tuviera que definir ese proceso de acto colaborativo, y esto se aplica cuando evidentemente, insisto en ello, el guionista y el dibujante no son la misma persona. Si son la misma persona, digamos, la situación cambia, obviamente. Pero cuando son personas distintas, hay un proceso de negociación que es implícito. Tácitamente hay un acuerdo en donde se cede, ¿no? ¿Qué es lo que se cede? El ritmo, la construcción de un personaje, incluso se podría ceder la forma en cómo se entiende el final de la historia. Y eso es parte de lo que el guionista permite, lo que el dibujante permite o está dispuesto a cruzar. Y es por eso que cuando uno lee entrevistas de guionistas o dibujantes connotados a nivel iberoamericano, uno se queda con la sensación que cuando uno encuentra una dupla con la que puede trabajar, uno quiere seguir trabajando con esa persona, ¿no? Porque probablemente con cualquier otro colaborador entramos en un proceso de negociación desde cero, a menos que nos pongamos de acuerdo en que el guión para cómic debe tener un determinado formato, etcétera, etcétera, ¿no? Y la historia del cómic también da bastante tiro en ese sentido, ¿no? Ustedes recordarán el famoso método Marvel, que ha sido tan alabado y a la vez tan cuestionado, ¿no es cierto? En donde por razones de tiempo
Stan Lee le entrega a los dibujantes todas las opciones para poder hacer y deshacer con una breve descripción de lo que ocurre, y el dibujante deja los globos, los bocadillos en blanco para que después otro guionista los complete, ¿no? Claro, bajo esa lógica podemos sacar cómics industriales en gran cantidad, cosa que ocurre completamente distinta en el caso francés, que es la cuna del cómic desde el punto de vista del negocio, ¿no? O sea, en Francia se puede vivir del cómic, ¿no? Estamos años luz de eso. De hecho, cuando uno lee entrevistas de guionistas que se dedican a eso en la industria francesa, hay un sentimiento encontrado, ¿no? Ahí, ¿no? Efectivamente, los números, las cifras son completamente exorbitantes, ¿no? Se alejan completamente a cualquier realidad latinoamericana. O sea, no hay forma de competir ahí. Y tiene que ver con qué tan acostumbrados estamos, ¿no? Ahora, lo interesante, y con esto me salgo de la pregunta, pero yo en algunas intervenciones anteriores, en algunos eventos, cuando uno dice que se acerca al cómic o que ha escrito guiones de cómic, la gente como que cae bien eso, porque se parte de la base de que no estás viviendo de eso, que es un hobby. Y como tampoco se conoce mucho en qué consiste, tú le dices, no, en realidad yo trabajo o de pronto he escrito algunas cuestiones en ese sentido y te felicitan, ¿no? Sin saber exactamente mucho de qué va, ¿no? Como también determinados territorios inexplorados generan cierta curiosidad, y los chilenos cuando no conocemos algo decimos qué interesante, ¿no? Hay unos comentarios de Dibujando con Tech que decía... esto lo comentó cuando estabas haciendo la presentación tú, Rubén. Uno supone que el guión de cómic está en el cómic mismo, lo que se indicó dibujar los diálogos que allí aparecen. Luego vendrán los detrás de cámara, de qué cosa fue alterada o reinterpretada. Voy a leer todos los comentarios porque está más o menos relacionado. Y después comenta que para hacer guión de cómics se debe leer cómics o la verborrea, y lejanía con el medio acarrea problemas entre el escritor y el dibujante. ¿Opiniones? A ver, diríamos, en palabras simples, el guión es cualquier forma que alguien tiene de estructurar y contar una historia antes de que ésta sea finalmente publicada como una historieta, ¿cierto? Cualquier cambio, cualquier conversación previa, cualquier modificación es parte del proceso de la construcción del guión. Fíjense que en el ámbito audiovisual, algunos teóricos han llegado a plantear que el guión se termina cuando se termina de escribir en la sala de montaje, que es el momento donde el director puede hacer todavía cambios. Por lo tanto, podríamos decir, haciendo más bien una definición ampliada al término, que guión es todo aquel esbozo que permite construir, diseñar, mejorar un cómic antes de que éste sea publicado de forma definitiva. Eso sería, ¿no? Incluso uno podría decir, antes del coloreado, uno puede decir que el coloreado puede a lo mejor también generar, ¿no es cierto?, una atmósfera. Incluso podríamos llegar a plantear eso, un poco para extender, ¿no es cierto?, la definición, ¿no? Hasta, bueno, Jodorowsky contaba, yo no sé si es cierto esto, ¿no?, que creo que con Jiménez hacía mímica, o era con Moebius que hacía mímica, ¿no? Contaba su historia cuando ya entraban en una dinámica, pues creo que era con Moebius, con Jiménez nunca se llevaron tan bien. Había el guión era corpóreo, digamos. ¿Se imaginan ustedes tratar de actuar el cómic para que el dibujante lo entienda? Puede ser, ¿no? De hecho, yo recuerdo, y seguramente Jorge me está viendo en este momento, quien dibujó Prueba Mercurio, él para el diseño de los personajes me pedía nombres de artistas, de actrices, ¿no? Recuerdo que particularmente para un personaje, para un villano, me dijo, pero
¿A quién se parece? Era un calvo, ¿no? Dice, ¿te acuerdas tú de este entrenador de un programa de televisión, ¿no? Que desafortunadamente falleció? Ya, esto. Y ayudó. O sea, cualquier cosa que ayude, a construir, ¿no? Alguna referencia, como tú dices, es parte del guión. Entonces no hay un único método, lo que genera problemas. Y aquel interesado en escribir guiones de cómic uno dice, pero yo necesito una fórmula. No hay una fórmula.